Hola, estamos en un programa más de conciencia auditiva y saludo a mi querido amigo, el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Y yo, como siempre, mi buen amigo, el doctor Carlos Barramulán. Y vamos a iniciar con un bloque obligado. De hecho, la semana pasada ya habíamos hablado, Ampliamente. habíamos puesto en escenario, en contexto esto, sobre los sismos, o como dicen en España, que nos llamó la atención, los seísmos. Los seísmos del 7 y el 19 de septiembre, respectivamente. Una de las primeras notas que revela esta semana Sedatu, de Rosario Robles, es que hay más o menos 250,000 personas damnificadas por estos sismos. Y bueno, lo que nos arroja, por supuesto, la pregunta, ¿y cómo vamos a reconstruir viviendas suficientes para ese 250,000 de personas? Claro, y habían varias cosas en entredichos, ustedes pudieron notarlo. Una es también que patrimonialmente se pueda constatar que el patrimonio era tuyo, ¿no? Efectivamente. Que hay un registro de la propiedad, pero no en todos los casos. Hay personas que pudieron haber comprado de manera anómala, de manera rara, ¿no? No es que se lo hayan robado, pero que no puedan declararlo de alguna forma, entonces el gobierno de la República va a estar como quisquilloso con esto. Además de que, bueno, esta semana sale Peña haciendo spots pidiendo donativos en especie y pidiendo donativos en dinero. Y la parte que nos debería de llamar la atención es que Enrique Peña Nieto gasta al año algo así como 34,000 millones de pesos en spots publicitarios. Y son los 34.000 millones de pesos del valor de la reconstrucción Exacto. de estas propiedades, según él, según Peña. O sea, ¿por qué no nada más no se haga promoción este próximo año y con eso basta para dejar a todos conviviendo otra vez? Claro, Eso es todo lo que necesitarías, que claro. no se haga promoción este año. Y estas promociones, si ustedes no mal recuerdan, vienen desde que era gobernador en el Estado de Sí. México, ¿no? Entonces ya tienen cola estas promociones. Sí, la desgracia es que si todavía mientras fue gobernador del Estado de México hubo quien creía en estos spots publicitarios, yo creo que en este punto, habiendo alcanzado ya la aprobación en promedio de un solo dígito, este, Todavía tiene un solo dígito. Yo pensé que era cero, no, cero, no, cero. entre el 7 y el 9% todavía aprueba la gestión de Peña. Pero dices, bueno, si eso es cierto, entonces realmente, ¿a quién está tratando de convencer? O sea, queda un año, ya no hay forma de recuperarse. Deje de gastárselo en promocionarse a sí mismo, a promocionar esta presidencia que claramente es un fracaso, y mejor ayude a la gente. Claro, ahora la reconstrucción va a causar escozor porque si la memoria no les falla, cuando fue el terremoto de 1985, todavía hay gente que vive en casas de cartón que se les prometió en aquella época que les iban a hacer una vivienda, aunque fuera una vivienda de este estilo Infonavit o qué sé yo, y que ahora no tienen casa. Efectivamente. Entonces la sombra sobre Chiapas y la sombra sobre Oaxaca de este ir y venir de los dos 19 de septiembre y que en este caso fue en el El 7, ¿no? 7. O sea, parece que todo es lamentable. No, y le agregamos a todo esto, pues que hubo situaciones, y han habido situaciones, lo comentamos la semana pasada, situaciones donde ya empezaron a aparecer tratadas o intentos de obtener algún beneficio político, y en este sentido el acaparamiento de materiales en Despensas. especie, de material médico, de despensa, Ujú. ahora de material de construcción, que se empieza a acaparar y que se está etiquetando con tal o cual etiqueta de partido para poderse entregar a la gente. Claro, lo cual lo único que promueve es que parece que somos buitres o hay muchos buitres sobre este tipo de cosas que lo único que pretende es eternizarse en el poder. Ahora, a mí lo que me parece de esta visión parcial de las sociedades y esta visión que tiene que ver con que los pueblos no acostumbran tener memoria o tienen una memoria bastante laxa, es que de todas maneras lo ridículo es que después de todos los desaguisados, todos los desencuentros que ha generado este gobierno, de todas maneras no les extraña que pudiéramos tener continuismo. Es decir, que el partido oficial nuevamente estuviera en la presidencia de la República 6 años más. O sea, a mí no me Es extraña. altamente Es, probable. es muy probable. Ojo con el INE, ojo con el torero. Mónica García Villegas, la directora del colegio Repsamen, deberá de comparecer esta semana ante el Ministerio Público. Resulta ser ¿Es directora y dueña o y es dueña y del dueña? colegio Repsamen. Resulta ser que el edificio que se cayó del colegio Repsamen no tenía los permisos adecuados para haber sido construido. Al parecer, la declaratoria que se había hecho ante la autoridad era de un edificio de un solo piso. Oh, Y aparentemente tenía los cimientos y las estructuras para tener un solo piso. para soportar un solo piso. Y sobre ese piso se construyeron dos más.
y todavía la vivienda aparentemente de esta mujer. Entonces aparentemente hay varios problemas porque nunca se calcularon bien las cargas, no se construyó de una forma adecuada, no se le dio aviso a la autoridad y ahora se le están echando, por así decirlo, los padres de los niños Claro, fallecidos. claro, Son algo claro. así como 50 o 60 denuncias que tiene, de los 5 que fallecieron en verdad, pero 50 denuncias de todos los papás que se les ocurrió denunciar y de la delegada del área, de la, bueno, de la delegación. Porque, por ejemplo, lo que pasa es que esto es tan turbio que si fueron 5 niños, a lo mejor esto en dinero no es mucho dinero. ¿No? O sea, en términos estrictos, aunque ustedes no lo crean, no es mucho dinero. Y a lo mejor alguna multa por ahí por haber construido algo que no debieron haber construido y se acabó y esta tipa va a estar... Pero es altamente probable que su registro de validez oficial o su permiso de CEP entre en revisión y esa revisión Y nunca termine. ahí, y Sí, ahí esa revisión no termina. habría que ver qué ganó esta vieja, ¿no? O sea, qué tienen dinero, Mira, ¿no? O sea, claramente es un negocio millonario. era un colegio en Coapa, era un colegio bien, era un Sí, era un colegio colegio bien. de dinero, entre comillas. Incluso se dice que si estaba un cardenal, el cardenal Norberto Rivera, un cardenal como tal, como parte socio de la No me escuela Repsamen. digas, hombre. Entonces habría que realmente plantear quién le dio el dinero, quién le ayudó para ampliarse, Y porque si no ella es una es, ampliación claro, y si chiquita. ella es la única que está metida ahí, claro. Pero sí, penalmente es poco probable que ella termine en En la una cárcel, situación sí. de prisión, es muy Sí, poco no, probable, esto se pero va. sí es altamente probable que acabe pagando una o varias reparaciones de vida, una multa por el predio como tal, por haber Ujú, ujú. saltado pues, varios pasos de construcción adecuada. Y es altamente probable que les retienen la licencia de Sí, la como SEP. una censura tácita del Estado, ¿no? Como queriendo decir, miren, castigamos a esta pendeja de que finalmente ya no tiene la Y escuela. pues qué desgracia, porque esta Pero, escuela y, Repsamen pudo haber pasado bajo el radar, pero el hecho de que estuvo este asunto de Frida Sofía y el hecho de que se hizo tanto escándalo sobre esta claro. escuela le puso más arriba el reflector y ahora esta mujer está perdida. Sí, lo lamentable es, bueno, los niños que murieron Claro, y los profesores, ¿no? Por ahí, intendentes también una por ahí. profesora y un intendente. Entonces, eso no va a recuperarse. Hay una iniciativa privada promovida por actores y por famosos para reconstruir Chiapas y Oaxaca. Esta iniciativa la promueve Diego Luna, No la me extraña. promueve varios otros actores A con lo él, mejor está Gael porque son como muy, muy unidos en ese muy aspecto. cercanos, Está claro. Y interesante, se llama... son como tipos solidarios, ¿no? O sea, Sí, sí, habitualmente claro. suelen, Gael tuvo iba a decir los huevos, pero no lo va a decir, tuvo los cojones para cuando fue la entrega del Oscar señalar que él era un migrante en los Estados Unidos y que no se le podía criminalizar, ¿no? Y de hecho es un migrante de lujo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, la organización se llama donate.omaze o maze.org. Y esta idea es interesante como iniciativa. Ellos lo que pretenden es recabar fondos suficientes para tener un fideicomiso Ujú. y que este fideicomiso se le vaya dando a la gente en especie. Es decir, lo que pretenden es contratar a la gente con dinero, pagándole a las personas para que ellos mismos construyan su casa. Entonces pretende tomar una comunidad y decir, aquí va a haber necesidad de 20 casas. Contrato a todas estas personas que ahorita no tienen casa. Y entre todos vamos construyendo casa por casa y se las vamos dando a Interesante, las personas. interesante. Entonces es muy interesante porque eso es muy probablemente lo que sí funcionaría en el esquema y en la Sí, nada experiencia más que mexicana. va a ser como el punto de la flecha. O sea, si esto funciona y el gobierno no funciona, pues es como No, debe ser. es un hecho que no va a funcionar. O sea, Claro. el gobierno siempre que trata de administrar, organizar algo, hay alguien dentro que sabe que la institución es tan grande como para que se pueda perder algo y nadie se dé cuenta. Y en ese se pierde algo y nadie se da cuenta, pues finalmente lo que existe es un desvío de recursos. Sabemos que todas las obras públicas tienen una merma de entre 20 y 30%. Eso Ay, es de chaleco. Toda obra pública. y la merma son millones. Y la merma son millones. Y son millones que podría aprovechar a estas personas para hacer un trabajo por su cuenta. Es un bonito experimento, yo creo que podría funcionar. Es una forma de saltarte el esquema tecnócrata de que una sola persona dirige todas las obras. Esta es una Aparte, construcción horizontal. aparte está, claro, es de la sociedad civil. Aparte esta gente, habitualmente, no solo por su notoriedad, sino por la serie de relaciones que tiene,
fácilmente más de algún amigo arquitecto con un despacho Regala su trabajo. claro, de despacho de arquitecto, dice, sí, yo asesoro el proyecto, yo lo hago. Exacto. Entonces, a veces no se requiere del Estado, ¿no? Ahora, hay otro rubro que para llamar la atención. Por el otro lado, ellos pretenden esta iniciativa de Diego Luna, de más allá, el Mm, Donate, pretende recabar aproximadamente unos 200 millones de pesos para ujú. empezar la primera etapa. Con eso empiezan a trabajar. Ahorita las donaciones ofrecidas en términos generales son, de parte de los partidos políticos, hay algo así como 110 o 120 millones, que Una mierda, con todo respeto. representan el 5% de lo que los partidos van a recibir el próximo año para las elecciones federales. El Senado 110 millones de pesos, el Congreso 50 millones de pesos, Nada. aunque el Senado y el Congreso juntos ejercen algo así como 17 mil millones de O pesos. sea, nada, no están dando nada. Ni el 1% llegan. No. Entonces es una cuestión que debería de llamarnos la atención porque el senador, ni el diputado, ni los partidos pretenden realmente hacer un sacrificio por México, pero esperan que nosotros sí. Claro, y son los que representan a la ciudadanía, ¿no? Pero esperan que nosotros sí como ciudadanos. O sea, si hay un nuevo impuesto que se inventa el Estado, entonces pagan todos. Si hay que donar, entonces sale el presidente de la República a pedir una donación que van a administrar ellos. O sea, es una cuestión que me parece completamente absurda, no tiene ningún sentido. Claro, espero que este terremoto sirva de lección para tratar de trazar otro tipo de organización ciudadana frente al Estado, ¿no? Porque no se puede aceptar este tipo de tropelías. Ojalá y esto fuera el inicio de un nuevo planteamiento del lado de la ciudadanía de pensar realmente en otro pacto social. Porque tener 128 senadores y tener 500 diputados realmente no nos está funcionando. O sea, estas personas votan en bloque, o sea, estás pagando por el privilegio de tener bultos sentados en sillas. No tiene ningún sentido tener a esta gente ahí. Ahora está el caso de Alejandra Vicente Cristóbal, un caso muy triste. Esta mujer perdió la vida durante el temblor del 19 de septiembre. Esta, si no me falla la memoria, fue por aquí de la calle de Ámsterdam. Era estudiante, se encontraba en el piso 2, no alcanzó a salir, le cayó una viga encima y perdió la vida. Lo curioso fue que alguien que se metió con los rescatistas a sacar el cuerpo de esta mujer Ujú, ujú. encontró su tarjeta de débito. Tomó su tarjeta de débito y durante los siguientes 8 días, en lo que se decidía o se veía qué se podía La hacer, estuvo ocupando. estuvo ocupando la tarjeta de Alejandra en internet, realizando compras hasta por 32,000 pesos, todos los ahorros de la vida de Alejandra Vicente. Sí, es miserable, ¿no? O sea, realmente hay güeyes que no tienen ninguna especie de probidad, de De moralidad, escrúpulos, claro, de escrúpulos. es un caso muy triste y es de llamar la atención, ¿no? Porque tuvo que haber sido alguien que entró como primer respondiente, tuvo que haber sido alguien de rescatistas, Mm. tuvo que haber sido alguien que supuestamente iba a ayudar y sin embargo se robó una tarjeta e hizo compras en internet hasta por 30,000 pesos. Todos los ahorros de la vida de esta mujer. Y la que denuncia este caso fue su mamá. Es que cómo es posible que aparte de perder a mi hija, le robaron todos sus ahorros. Es una cosa muy triste. Sí, miserable. Esta semana se conmemoran 3 años del caso de Ayotzinapa. No hubo, a diferencia del año pasado, no hubo ninguna mención oficial de parte de Los Pinos, de parte de senadores, diputados. En la memoria colectiva, el temblor fue perfecto para limpiar esa cicatriz tan dolorosa que fue Ayotzinapa, y Ayotzinapa es ahora un recuerdo. Claro, y es lo que desea el Estado, ¿no? Que se convierta en un recuerdo y en un recuerdo muy distante, muy lejano, Mm. para que no, de alguna forma, esto no cause escozor sobre un intento fallido, sobre una verdad histórica que se perdió con este proceso, y se suma, a lo mejor, se suma con la famosa alegoría del 2 de octubre, que viene el próximo lunes, 2 de octubre no se olvida, pero siguen siendo estas deudas que tiene el Estado mexicano, donde las cosas están oscuras, donde alguien está cansado de perseguir a los culpables y se va, no sé, este tipo de cosas. Este gigante con pies de barro que es el Estado mexicano, ¿no? Una cuestión muy triste. Esta semana también hay una tormenta que parece imparable en Nuevo León. Ya hubo socavones en las calles en Monterrey. Una persona incluso cayó en el socavón y ahora resulta que no aparece el cuerpo.
¿Cómo O no? sea, hay incluso varias burlas al respecto, porque Sí. se abre un socavón, cae una persona, no sabemos si va a pie o en motocicleta, en auto, en qué, pero cae una persona al socavón y ahora resulta que su cuerpo quedó ahí atorado en el socavón. ¿A dónde conduce el dichoso socavón? Nadie sabe. O sea, es un megatúnel O sea, no da- tiene ningún sentido claro, porque esta si es un afirmación. megatúnel debe estar conectado con alguna cárcel o algo Ningún así. sentido. Entonces, también otra desgracia del lado de Nuevo Muy León. complicado. Hay un huracán que está a punto de entrar también del lado de Tamaulipas, entonces es otra, Pues este año tuvimos puras tragedias. puras tragedias. Este ha sido un año absolutamente espantoso. Hay un cartón que vamos a poner aquí que presenta esta semana el Universal en una de sus notas, que me parece muy entretenido y al mismo tiempo creo que nos deberían invitar a la reflexión. Está una mujer y un niño, lo están viendo en la imagen, y dice la entrevistadora, ¿y usted fue víctima de de las tormentas y los huracanes o fue víctima de los sismos? Y dice la mujer, no, fui víctima del sexenio. Sí, Y creo que es muy apta sí. la burla, porque eso también pega. Sabemos que se están guardando el dinero para la elección, sabemos que están obsesionados con repetir este triunfo, sabemos que hay grupos muy fuertes peleando en este momento por el mando y es una cosa terrible. Muy ad hoc al respecto, el 26 de septiembre de 1969, los Beatles publicaron el sencillo Come Together, y ahorita voy a mencionar porque es muy ad hoc. Come Together o Todos Juntos es la primera canción, el primer sencillo de este disco legendario de los Beatles, Abbey Road. Es el 11º disco de los Beatles y el último disco de los Beatles. En los créditos de Abbey Road aparece Yoko Ono, con una canción absolutamente espantosa que si nunca la han oído vale la pena escucharla, que se llama Revolución 9. Revolución 9 es una mezcla de sonidos que no tienen congruencia y que supone que iba a ser muy avant-garde y que el mismo John Lennon criticó mucho tiempo, dijo que avant-garde era una masturbación para gente culta. Entonces hay muchas burlas ahí al respecto. Yoko Ono finalmente aparece y a Yoko Ono se le atribuye la ruptura de los Beatles. La realidad de las cosas es que John Lennon en este punto ya no estaba involucrado realmente en los Beatles. Come Together tampoco fue una canción específicamente para este disco de Abbey Road. Come Together fue una canción que comisionó un político estadounidense en el distrito 16 de California que quería una canción escrita por alguien famoso. Le pagó $1 millón a John Lennon para escribir una canción. El lema de campaña de este político era Come Together. Lennon hace la canción, se las enseña a la gente de campaña todavía sin arreglos. La gente de campaña dice, está muy interesante tu canción, vamos a aceptarla. Incluso hay una de las primeras frases es, ven acá cabeza de ladrillo, porque el candidato le decían cabeza de ladrillo. Entonces, bueno, esas son curiosidades. Aparece este personaje cabeza de ladrillo. Nunca se hace la canción pública para el candidato porque deciden no hacerla. Lennon se queda el dinero. Y después Lennon va y presenta la canción como el primer sencillo del disco de Abbey Road. Sí, porque la canción era de él. La canción era de él. De todas maneras, el político demandó a Lennon por no los 2 millones, sino por daños, perjuicios y más allá, y por regalías de la canción. E irónicamente, el político acabó quedándose con cerca de $8 millones de los dos que invirtió, cerca de $8 millones por los derechos de la canción que sí obtuvo. Durante muchos años la canción perteneció a un político. Sí, era probable también que, bueno, Increíble. nada era para siempre, no iban a durar juntos para No, ya siempre. estaba muy roto. Y claro, se había ido fracturando, ¿no? Pero es una de las duplas más interesantes del rock and roll. Pero bueno, en gran medida se fracturó por Lennon. Entonces Lennon fue Lennon es el que empieza, pero el tema era Paul. Porque Paul como dicen en España, más jaló un par de tetas que una carreta y y Yoko lo tenía así como subyugado, ¿no? eran dos situaciones. Por un lado, fue como el momento de alcanzar la fama por aquello del 65-66, la invasión británica en Estados Unidos. Leno se casa con una mujer totalmente ordinaria, común, simple de Brighton y se va a vivir con ella y tiene un hijo, tiene un primer hijo, Ese es Julián. ese es Julián. Y es un hijo con el que nunca se acabó de conectar. Parece que no, ¿no? O sea, nunca se acabó de conectar con la esposa, él se la pasaba encerrado, no era el momento para él. McCartney, por otro lado, se asocia a una de estas familias británicas de alcurnia, de dinero, de poder, de cultura. Y entonces McCartney ves como desde el 64
para arriba hasta el 69, McCartney es el que experimenta y es el que juega con las canciones, el que juega con los conceptos. Los discos de los Beatles del 64 para arriba son 80% McCartney, 20% John Lennon. El detalle de John Lennon es que John Lennon era un genio. Hay canciones que John Lennon sacó increíblemente de voltear a ver un póster. Si tú ves la canción de Yo soy la morsa, I am the walrus, la canción como tal es un póster. El tipo vio un póster, se robó palabras y frases del póster que no tenían sentido, inventó una melodía y en 30 minutos tenía una canción. Y era porque era lo que le exigía su contrato hacer. Entonces dices, Lennon era un genio, pero no estaba involucrado ya en los Beatles. Él quería hacer otra cosa. Y cuando encontró a alguien con quien hacer esa otra cosa, encuentra a una artista plástica muy loca, totalmente desagradable, que era Yoko Ono. Y se une a Yoko Ono en esta locura de la paz y de todo. A mí se me hacía fea. Es fea, cagarse, es horrible. Fea. Yo no sé si en esta sexualidad de lo exótico... Como no, es horrible, es horrible, es horrible. La mujer es horrible. Es fea. Pero más allá de que fuera horrible o no, ¿Con Yoko tiene algún hijo? ¿Tiene hijos con Yoko? ¿Sabes? Según yo no, pero una de esas sí, esa sí no me la sé. O sea, finalmente la relación con Yoko empieza Se tomaron fotos desnudos. Sí, no, el 69, el disco incluso es un disco que promueve la desnudez y la paz y más allá. Y después viene, por supuesto, el disco, muy probablemente el pináculo de la carrera de John Lennon en su trabajo en solitario, que es uno de los discos que se sigue reproduciendo hasta el fin, y sigue siendo redituable. El disco que promueve John, creado en Nueva York. Y aquí una de las ironías increíbles. No me vas a creer quién se sintió muy ofendida en el 66. 66 los Beatles salen públicamente a decir en una entrevista y totalmente descontextualizada que ellos son más grandes y más importantes que Jesucristo. Esto fue en el 66. El que lo dijo fue John Lennon. Y después la entrevistan y le piden que ratifique su opinión y dice, mira, sí somos influyentes y sí probablemente para la cultura popular somos más influyentes que Jesucristo. Bueno, yo conocí a un profesor que en una escuela de cierta inspiración de Reims, él empezaba su clase y decía, ¿tú te acuerdas de tu abuelo? Y los alumnos levantaban la mano y decían, sí, yo me acuerdo de mi abuelo, está vivo, y algunos decían, no, ya no está vivo, pero sí me acuerdo de mi abuelo. Y decía, bueno, ¿tú te acuerdas de tu bisabuelo? Y ahí las manos disminuían, decían, a lo mejor levantó alguno y decía, sí, yo me acuerdo de mi bisabuelo. Y después decía, ¿ustedes se acuerdan de su tatarabuelo? Y ahí ya las manos casi no. Dicen, vean, en cambio de Cristo, sí nos acordamos todos. Y a mí se me ocurre meterlo en mi bocota y le digo, bueno, de Sócrates también y es más antiguo. Y se enojó conmigo, ¿no? El agnosticismo en ese momento era más bien bello y bien formado, entonces bueno, es una de esas cosas. Hay un detalle aquí de los Beatles. Hay una señora que se llama Norma Chapman. Norma Chapman, como Tracy. Norma Chapman vivía en Nueva Jersey. Es una mujer completamente común que en el año de 1966, que los Beatles hicieron su comentario, quemó los discos y prometió y juró que los Beatles iban a hacer una influencia negativa y más allá. Ella tuvo un hijo que se llamaba Mark David Chapman. Oh. Y Mark David Chapman creció en esa familia con Norma desde los 5 años, y entre los 5 años y más allá hasta sus 20 y tantos, creció odiando y amando a John Lennon. Le encantaba su música, le encantaba los Beatles, le encantaba John Lennon, pero el lado moralista extraño estadounidense le decía que tenía que hacerle daño a John. En una tarde de noviembre de 1980. ¿Era un concierto? ¿Venía de un concierto o de qué venía? Venía del parque de pasear, era cualquier día, como cualquier día. Iba con Yoko. Mark David Chapman lo estaba buscando, lo estuvo cazando todo el día hasta que dio con él. Lo siguió y a la entrada de su departamento le descargó un arma. Le mete 6 disparos en el pecho y mata a John Lennon en la entrada de su casa. Brutal. Fue atrapado, sigue en prisión al día de hoy, en 2017. ¿Cuánto tiempo ya lleva? 37 años adentro. Bueno, 37 años este noviembre. Bueno, también es brutal, ¿no? 37 años. Y se va a echar otros 15 más. No me digas. Le han negado la libertad anticipada 2 veces. Ahorita ya fue un crimen de odio muy importante. Fue una locura, fue el primer artista realmente famoso, célebre en ser asesinado. El primero ciertamente asesinado por un fan. Pero también este tipo ya 3 décadas creo que ya fue. Pero ve nada más ¿no crees que ya fue suficiente? Ya...
Yo creería que sí, pero en un momento dado ve la locura que representa la cultura americana, porque tenemos otro ejemplo así en un momento más. Ve la locura que representa la cultura americana. ¿Quién guarda este odio-amor desde los 5 años, en el 66, en adelante hasta los 80? ¿Quién guarda todo este odio por 20 años hasta tener la posibilidad de matar a tu ídolo? No tiene ningún maldito sentido en ningún lugar del mundo, salvo en Estados Unidos. Brutal. Entonces disfruten de la canción es extraordinaria. Esto es John Lennon, Paul McCartney, los Beatles, Come Together.